El método Livy de estudio de la Biblia tiene como objetivo ayudarnos a pensar con preguntas. Esto nos da habilidades de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, algo muy deseable para sobrevivir a la superficialidad e infoxicación actual. Pero lo más importante, nos prepara para razonar a partir de las Escrituras, tal como lo hizo el maestro. Nuestras vidas no pueden ser las mismas si razonamos así. Eduquemos familias Livys. El método tiene algunos pasos y fundamentos que te recomiendo conozcas a fondo en la siguiente dirección web: familiasadventistas.es, Proyecto Livy. Juveniles, lección 10, 7 de marzo, Jesús, el verdadero pródigo. Una vez más, revisamos la parábola del hijo pródigo. Jesús está en el momento más álgido de su ministerio. Avanzan llenando de enseñanzas sobre cómo vivir. Introduce así la historia del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, uno de ellos pide su herencia y se marcha a despilfarrarla, pero el dinero se acaba y comienza a pasarlo mal. Incluso comiendo de la comida de cerdos que cuida. Se acuerda cómo vivían los empleados de su padre y piensa en volver para ser al menos como uno de ellos. El padre lo recibe feliz. Y su hermano, en cambio, no. Lucas 15, 31 y 32. Dice así: el padre le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, le contesta el hermano enfadado. Pero ahora tenemos que hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Qué preguntas nos surgen? A ver, Alex. ¿Por qué su hermano tenía que estar tan enfadado? ¿Por qué enfadó tanto al hermano que vuelva el otro? ¿Por qué enfadó tanto al hermano mayor que vuelva? Sí, Haris. ¿Cómo era la relación entre el hermano mayor y el hermano pequeño para que sintiera tal envidia? ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo era esa relación de hermanos? Lu. ¿Por qué se fue de casa? Eso es. ¿Por qué se había ido? Chris. ¿Cuál fue la reacción de su padre, aparte de lo que dice la Biblia, al ver a su hijo? Exacto. ¿Cuál fue la reacción de su padre? Literal, ¿no? La reacción literal al margen de lo que dice. Muy bien. ¿Cómo habrá sido ese momento en el que lo ve venir de lejos? ¿Cómo se habrá sentido? Sí. Sí, cuando estaba lejos el hijo, si hubiese orado el padre por él. Ah, qué interesante. Oraba por su hijo cuando estaba lejos. ¿Qué más? También cómo sería la relación del padre con los hijos. Ah, qué interesante. Eso tendría que influir, ¿no? Claro, ¿cómo sería la relación de ese padre con sus hijos? ¡Qué bueno! Bueno, a ver, sí. ¿Por qué se gastó el dinero sin pensar que después se quedaría sin dinero? ¡Qué bueno! ¿Por qué se gastó el dinero sin pensar? ¿Y por qué no lo recuperó? O sea, no hacía nada para recuperarlo. ¿Por qué no invertía, no? Ganaba al menos algo con el dinero, no lo malgastaba en cualquier cosa. Sí. Que porque la gente era mala y solo le amaba por su dinero. Entonces, ¿por qué les hacía caso a los otros? ¿Por qué le hacía? Qué buena esa pregunta. ¿Por qué le hacía caso a gente que ni conocía? Que ni conocía y que lo usaba, ¿no? ¿Por qué le hacía caso a gente que no lo quería? Porque sí, Lucía. Que es como que los otros solo estaban con él para robarle el dinero que él tenía. Claro, ¿por qué? ¿Y por qué él se acercaba con ellos? Claro. Lorenzo, la última. ¿Qué ciudad era que había unas personas tan malas? ¿Cómo?
¿Qué ciudad era Ah. que eran unas personas tan malas? Vale, ¿qué ciudad era aquella, no? Bueno, ¿con cuál nos quedamos? Yo con la 6. 7. Yo con la 3. A ver, 6, 7, 3, Yo 3. 10. 10 y 3. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien falta? 3. ¿Por qué se había ido ese hermano menor? ¡Qué pregunta! Muy interesante. A ver, Lorenzo. Porque a lo mejor pensaba que si se iba tenía más libertad de todo Ah. y que le iba a ir bien en la vida. Pensaba que sería más libre, Ganaría más. que ganaría más, Estaría más tranquilo. que estaría más tranquilo, Que no se tendría que esforzar. que no se tendría que esforzar, Sí, sería Con más el dinero. independiente. Sí. Que el dinero le caería del cielo. que sería independiente. Sí. Que sería Ah, perdona. Sí. Se había ido para estar solo y para que pudiese tener una casa. ¿Independencia quizá? Sí. ¿Quería tener su espacio? Sí. Tener su espacio. disfrutar de la vida. Disfrutar. ¿Algo más? ¿Cómo? cómo- Sí. Que él pensaba que el dinero caía del cielo y que no tenía que hacer nada. Que no se Entonces, tenía- No se tenía que esforzar para nada. que nunca se acabaría. quizá esto no sería... Sí, sería el pensamiento, quizá era... más bien era un desconocimiento. Imprudencia. Desconocimiento, Aprendimiento. imprudencia, Aprendió a utilizar. Aprendizaje. eso. Aprendizaje, pero eso ¿en qué momento? Y Cuando volvió. Claro. Imprudencia, desconocimiento. Sí, esto le llevó a una gran lección. aprendizaje. Esta primera parte hay un criterio muy claro aquí que me parece que tenemos que resaltarlo. Pensaba. ¿Qué pasa a veces con nuestros Soñamos. pensamientos? Los confundimos. Exacto. ¿Nos podemos fiar de ellos? No, No. nos podemos equivocar. Los pensamientos, Como un sueño. pueden ser engañosos, ¿no? Malos. Equivocados. ¿Cómo nos damos cuenta si un pensamiento es equivocado o es correcto? Lo vemos aquí. Cuando te das cuenta de lo que has hecho. La consecuencia. La consecuencia. Sí, eso. Con la experiencia. Cuando aprendes las consecuencias ya te das cuenta de si lo has hecho bien o mal. Para no volverlo a hacer. Qué interesante. Las consecuencias te llevan al aprendizaje, a tener experiencia. ¿De qué manera podríamos evitarnos consecuencias que han sido quizá desagradables? Pensar antes de actuar. Pedir consejo. Vale, interesante, interesante. Para evitarnos fiar de nuestros propios pensamientos, pedir consejos. ¿De qué otra manera podemos evitarnos que nuestros pensamientos nos lleven a decisiones equivocadas? Ponerlo en oración. Orar por ellos, por esos pensamientos que estamos teniendo. ¿Y de qué otra manera? Preguntar. Preguntar. Y cuando preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? Por ende, si hemos preguntado, lo siguiente es A escuchar. escuchar. Bueno, Mirad qué interesante. La historia esta nos lleva a darnos cuenta que
ante la pregunta ¿por qué se fue?, nos damos cuenta que muchas de las reacciones que hemos podido pensar de que él podía querer ser libre, ser independiente o se sentía seguro, capaz, todo partía de cómo él pensaba. Y entonces los criterios que nos arroja esto es que tenemos que tener cuidado porque los pensamientos a veces son engañosos. Yo estoy creyendo, estoy muy mal en mi casa, es desagradable estar aquí, estamos pensando de una forma que puede estar equivocada. Negativa. Sí, Alex. También podrías, en vez de hacerlo enseguida lo que piensas, seguir pensando y intentar entender por qué querías eso. Vale, O entonces buscar más opciones. revisar los pensamientos. Revisar esos pensamientos. Y decíais, haciendo preguntas, pidiendo consejos. De esa manera podemos revisar los pensamientos. Y sobre todo, escuchando. Bueno, me parece que esto es algo muy interesante, que nos puede servir mucho, porque muchas veces nuestros pensamientos nos pueden jugar malas pasadas. Tenemos que ponerlos ahí en cuarentena, los pensamientos, y observarlos desde fuera. Y entonces escribirlos quizá, ¿no? Y preguntarnos si eso que estamos pensando realmente es así, o si necesitamos que alguien nos ayude a descifrarlos y a corregirlos y a ponerlos por mejor camino. Bueno, muchas gracias, chicos.